Buenos días. El día de hoy trataremos un tema que muchas veces ha traído confusión en su conceptualización referido a la pedagogía, la didáctica general y las didácticas específicas. El mismo no pretende dar una lección sobre cómo practicar la didáctica, ya que es un acto muy complejo y diferenciado, partiendo de establecer una claridad conceptual en principio y así poder comprenderse desde cada ámbito en el que se desarrolla, dejando claro que cada uno no se encuentra de manera aislada, sino como un complemento de la otra, partiendo del hecho que se debe conocer su diferenciación, ya que se constituyen un elemento fundamental para todo profesional de la educación, el cual podremos como símil a las famosas muñecas rusas, donde la pedagogía es el contexto más amplio del proceso educativo y la didáctica general, como la didáctica específica, son parte de ese universo que se configura como un todo. A medida que avancemos, se irá dando lucidez al título de este apartado, el cual titularemos, como se anuncia al inicio, La didáctica, del manual a la artesanía. Para comenzar, estableceremos qué implica cada uno de estos conceptos, que como mencionamos, partiremos del marco amplio de la función docente, la pedagogía. La pedagogía es la ciencia que estudia la educación en su totalidad. Es la que responde al por qué y el para qué, se encarga del análisis del fenómeno educativo como un hecho social, cultural y político, porque delimitarla al aula se estaría incurriendo en un error. Su enfoque y radio de acción es mucho más amplio y de carácter reflexivo, teórico, filosófico y antropológico. Es la que da respuestas a por qué educamos, qué tipo de ciudadano queremos formar, cuál es el sentido de la educación en la sociedad. Por ejemplo, en nuestro sistema educativo se caracteriza por el humanismo, el ideario bolivariano y robinsoniano, con el enfoque sociocrítico a fin de contribuir en un ciudadano crítico, reflexivo, con sentido ambientalista, humanista, solidario y constructor de la paz, como otro sinfín de valores sociales. Por otro lado, y dentro de la pedagogía, siguiendo el símil de las muñecas rusas, se alberga como complemento práctico la didáctica general, que como hemos mencionado es una parte o rama de la pedagogía que se ocupa específicamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es la que comprende y establece las leyes, criterios y modelos que son válidos para cualquier tipo de enseñanza, sin importar la materia o área o la edad del estudiante. Viene a constituirse el cómo universal y responde interrogantes al cómo se debe enseñar para que el alumno aprenda, cómo organizar una clase, qué recursos evaluativos son efectivos para formar de forma general, desde un enfoque normativo y técnico, pero que es universal. Por ejemplo, el uso de objetivos de aprendizaje, la planificación por proyecto, la planificación de una secuencia didáctica, la que conocemos como conceptualización, generalización y sistematización, también conocidas como inicio, desarrollo y cierre, para no entrar en controversias, o el uso de mapas conceptuales, para incluir en este simbiótico proceso a las didácticas específicas, también llamadas didácticas especiales, que también corresponden al cómo, pero con la característica que es particular, adaptada a los principios generales y singularidades de una disciplina, área, nivel o contexto. Es decir, y por todos conocido, que no se enseña igual matemáticas que educación física, ni se enseña igual a un niño de 5 años que a un adolescente. La misma responde a preguntas, por ejemplo, ¿cómo se enseña la lectoescritura? ¿Qué experimentos son mejores para enseñar química? ¿Cómo adaptar la clase para estudiantes con discapacidad visual? Entre otro innumerable cúmulo de interrogantes. En líneas generales, se pueden concentrar en algunos criterios en su división, como sería por área o disciplina, didáctica de la lengua, de las matemáticas, de las ciencias naturales y la identidad. Por nivel educativo,
didáctica de la educación inicial, primaria, media o superior, y por características del sujeto en didáctica para adultos, para educación especial y sus diferentes discapacidades, entre otras. A manera de resumen, el siguiente cuadro establece cada una de las características básicas para poder comprender su diferenciación. De acuerdo a las características, lo que corresponde a la pedagogía, la didáctica general y las didácticas específicas. Cuando la característica es el objeto, la pedagogía es la educación como forma global. La didáctica general es el proceso de enseñanza-aprendizaje universal, mientras que la didáctica específica, la enseñanza de un área, disciplina, materia o contexto puntual. En relación a la pregunta, la pedagogía responde a ¿para qué educar? La didáctica general, ¿cómo enseñar en general? Mientras que la didáctica específica, ¿cómo enseñar esto en específico? El nivel de cada una de ellas corresponde la pedagogía a lo teórico-filosófico, la didáctica general a lo normativo-metodológico y la didáctica específica a lo práctico aplicado. Con respecto a su contexto o su ámbito, la pedagogía responde a lo social y escolar, la didáctica general al aula y la didáctica específica al área, la disciplina o al grupo específico. Una vez comprendida esta diferenciación, pasamos a hablar de la didáctica general y la didáctica específica. Como hemos hecho mención, este apartado no tiene la intención de establecer una guía de cómo aplicar la didáctica, ya que la misma es un acto muy particular y parte del hecho reflexivo y la mejora de la propia práctica como un compromiso personal profesional que redunda en el aprendizaje significativo en las y los estudiantes. No se trata de enseñarles el contenido de cada materia, ya que sería un acto de una marcada egolatría y soberbia, como también irrespeto a la creatividad y conocimiento humano, así como temporalmente incubrible por su extensa gama de alternativas y particularidades. La misma tiene como propósito el de darles aportes, herramientas para traducir cualquier contenido al aprendizaje. Para lograr esto, con un grupo de docentes de diversas áreas, proceso menos complejo, ya que cada uno tiene como potencial el constituirse como expertos en áreas específicas. Para ello, se utilizan 3 fuentes principales. El modelo TPACK, por sus siglas en inglés, que traduce Conocimiento Tecnológico Pedagógico del Contenido, la alfabetización académica y digital y el aprendizaje basado en proyectos. Que a pesar de las diferencias, todas las áreas comparten procesos de pensamiento que se pueden enseñar de forma conjunta, pero nos focalizaremos en este momento en el aprendizaje basado en proyectos. El ABP, que es la lengua franca en las didácticas específicas, por ser la de nuestra competencia. Este modelo, el del aprendizaje basado en proyectos, permite que docentes de distintas áreas trabajen juntos en un problema común, aplicando cada uno su didáctica particular. Por ejemplo, un proyecto sobre el cambio climático. El de matemáticas enseña estadísticas y gráficas, didácticas de la matemática. El de lengua enseña a redactar un manifiesto, didáctica de la lengua. El de ciencias enseña el efecto invernadero, didáctica de la ciencia. El de identidad habla de geografía y su diversidad territorial y los efectos del cambio en regiones del país. Lo que lleva a que aprendan juntos el cómo secuenciar esas actividades para que tenga sentido global. En otras palabras, enseñar didácticas específicas a un grupo heterogéneo es posible si te enfocas en los puntos de contacto, la evaluación, la motivación y la transposición didáctica,
que no es otra cosa más que el cómo convertir un saber experto en un saber enseñable. Ahora, para los maestros de educación primaria o educación inicial, el reto cambia. El docente no tiene necesariamente que colaborar con otros, sino que debe realizar un ejercicio de multitransformación mental varias veces al día. Este es el caso cuando un docente es integral. Las didácticas específicas no se ven como sectores cerrados, sino como herramientas que conforman un conjunto. Podríamos compararlo a una navaja suiza, donde cada una de sus partes tiene un propósito específico en el conjunto que forma la herramienta integral. El secreto está en la transposición didáctica, es decir, el proceso mediante el cual un conocimiento científico por parte de un experto se reconfigura para que el mismo sea fácilmente asimilado en personas que no son especialistas. En nuestro caso, las y los estudiantes. En palabras más sencillas, como lo expresó Yves Chevallard, es establecer que el conocimiento no puede pasar directamente del laboratorio al aula. Este debe ser adaptado. Aquí trataré de explicar cómo un docente integral gestiona estas diferencias sin volverse loco. Primero, el cambio de modo, o en términos tecnocráticos actuales, cambiar el chip. El docente integral debe ser consciente de que el proceso cognitivo que pide al estudiante cambia según el área. No se debe usar el mismo tono ni la misma estructura de pensamiento todo el tiempo. Por ejemplo, en modo ciencias, el docente actúa como un guía de laboratorio, fomentando la curiosidad, la observación y el método de ensayo-error. En modo lengua, el docente actúa como un mediador comunicativo, fomenta la expresión, la empatía y la interpretación de significados. En modo matemáticas, el docente actúa como un entrenador de estrategias, fomenta la abstracción y la búsqueda de caminos lógicos. Y en el modo identidad, el docente es un viajero del tiempo, que pasa por la historia, la geografía, la cultura y todo el legado que configura la nacionalidad. Por otro lado, la interdisciplinaridad, o también conocida como la globalización de contenidos, la mayor ventaja del docente integral es que puede borrar las fronteras entre áreas. Esto se conoce como enfoque globalizador. En lugar de ver didáctica de la matemática a las 8 y didáctica de la lengua a las 9, las integra. Veamos un ejemplo práctico. El docente propone crear un huerto escolar. En el área de matemáticas, mide el terreno y calcula el perímetro, didáctica específica de la medida. En ciencias naturales, estudia el ciclo de vida de las plantas, didáctica de las ciencias naturales. En el área de lectura, escritura y oralidad, escriben etiquetas y en un diario de observación aplican la didáctica de la escritura funcional. Exponen sus observaciones correspondiendo a la oralidad. Y en el área de identidad, las características del ambiente, medios y modos de producción, hechos históricos, tradición gastronómica y mitos ancestrales en ese territorio. Pero existen riesgos que debe afrontar un docente integral. Por ejemplo, enseñar todas las áreas de la misma manera conlleva a que priorice una o unas áreas por encima de otras. Un poco de profundidad en el contenido sin relación con la cotidianidad, lo que implica un aislamiento y una menor comprensión por tecnicismo y un agotamiento en la planificación. Para ello, lo importante es diseñar una planificación donde un solo tema sea el detonante que dispare la interrelación de todas las áreas.
Para seguir el hilo de lo tratado en esta parte, la relación entre la pedagogía, la didáctica general y la didáctica específica, ¿cómo podría verse una planificación? Atención, no se está proponiendo un modelo estructural de una planificación diferente a la establecida. Es un ejercicio para poder tener claridad en cada una de esas herramientas que se encuentran en el momento de una planeación efectiva y diferenciar cada concepto en el proceso. Veamos, en cuanto al objetivo pedagógico, el para qué. Para que el niño sea autónomo al investigar. De acuerdo a la estrategia de la didáctica general, se busca que el trabajo sea cooperativo en grupos de 4, por ejemplo. Y en cuanto a la intervención de la didáctica específica, si es geografía, uso de mapas y escalas. Si es ortografía, uso de rimas. Si es matemática, medición y conversión a escala. Si es identidad, procesos históricos, culturales, etc. en la región seleccionada. Reiteramos, no es crear un nuevo modelo de planificación, sino un ejercicio que permita identificar la naturaleza del o los contenidos a ser abordados. Otro aspecto a ser tomado en consideración en cuanto a la didáctica general y específica es que si el contenido es un hacer como una operación matemática, la didáctica debe ser procedimental. Si el contenido es un sentir, como la apreciación de un poema, la didáctica debe ser actitudinal y así debe hacerse cada vez. Para un docente integral, el secreto está en crear ese hilo conductor. No es que no pueda hacerse con docentes especialistas, solo que la dinámica mental se concentra en una sola persona que se convierte en un artesano en la producción de conocimiento. De allí su complejidad. Vamos a tratar de ejemplificarlo con un plan donde todas las áreas se entrelazan, pero cada una mantiene su rigor desde su didáctica específica. Veamos. El tema central sería nuestra tierra, de la semilla a la mesa, el maíz. En el área de ciencias naturales, la didáctica general es experimental, con observación directa y el método científico. La actividad, germinación y estudio de las partes de la planta. La didáctica específica, los estudiantes dibujan las partes de la planta, deben registrar variables, luz, agua y formular hipótesis. Por ejemplo, ¿qué pasa si le quitamos la luz? En el área de matemática, utilizaremos el pensamiento lógico y medida, uso de magnitudes y proporcionalidad en contextos reales. La actividad sería medición del crecimiento semanal de la planta y cálculo en los costos de producción. La didáctica específica estaría centrada en que los estudiantes usan reglas y crean gráficos de barra para comparar el crecimiento. No es hacer sumas aisladas, es modelizar la realidad mediante el número. En cuanto a lectura, escritura y oralidad, la didáctica general nos habla de la comunicación, que es la producción de textos con intención real. La actividad sería la creación de un recetario de la abuela o de un instructivo de cuidado de la planta. En lo que respecta a la didáctica específica, el docente trabaja la tipología textual. Se analiza cómo se escribe un verbo en imperativo para una receta, mezcle, añada, corte. Y se fomenta la lectura de leyendas relacionadas con el cultivo. En cuanto a la identidad, en ciencias sociales y soberanía, valoración del patrimonio y pertenencia. En cuanto a la actividad, estaría la investigación sobre la historia del producto en el país y su importancia en nuestra gastronomía, en este caso el maíz. Y la didáctica específica, se trabaja el concepto de tiempo histórico y espacio geográfico, dónde se cultiva en nuestro país, cómo lo comían nuestros ancestros,
se fomenta el orgullo por los símbolos y recursos propios. Seguimos insistiendo, no es un modelo de planificación nuevo, es un ejercicio que solo la práctica redundará en la transformación de nuestra acción y los resultados en las y los estudiantes en sus procesos cognitivos tendrán la efectividad requerida. La clave para que esto funcione debe estar en evitar que un área opaque o se coma a la otra. Por ejemplo, no usar el área de identidad solo para que los estudiantes copien un texto. Eso sería solo lectura y escritura. Debe usarse para que debatan sobre cultura. Por ejemplo, cada vez que se cambie de actividad, hazle saber a los estudiantes. Por ejemplo, ahora vamos a pensar como científicos o ahora vamos a usar nuestro ojo matemático. Vamos a hacer un viaje en el tiempo por nuestra geografía. Ahora vamos a ser escritores o cuentacuentos, etc. Eso ayudará a que ellos desarrollen los diferentes tipos de pensamiento y al docente perfeccionar sus procesos planificatorios, evitando el agotamiento en su diseño y mantendrá una relación que conllevará a que sus clases sean dinámicas y para él mismo menos dispersión, concentración, interrelación interdisciplinar y profundidad en los objetivos. Ahora bien, como hemos venido diciendo, este apartado no tiene la intención de enseñar la didáctica, porque la misma no puede erigirse como una receta, sino que es un arte que se va desarrollando de manera particular. De allí el título de este audiovisual. La esencia estaría en mostrar o proveerle de herramientas a alguien a tomar decisiones en tiempo real ante lo que no puede ser predecible. De allí su enorme complejidad. Como hemos reiterado, la didáctica es un acto particular que no puede ni debe ser estandarizada, ya que ocurre en el aquí y el ahora, con características muy particulares. Por ejemplo, lo que funcionó hoy a las 8 de la mañana con el grupo A, pueda que fracase a las 10 de la mañana con el grupo B. De igual manera, cada estudiante tiene una particularidad cognitiva, un estado emocional y contexto social distinto, por lo que la transposición didáctica, de la que ya se ha hablado, debe ser adaptable para la comprensión del estudiante. De allí que el proceso es artesanal, porque esos contenidos, desde el saber sabio al saber enseñado, debe ser moldeado de acuerdo a esas particularidades, tomando en consideración la multidimensionalidad y las interacciones entre cada ser y sus contextos son parte de ella, porque interviene el espacio físico, el tiempo, los recursos, el currículum y las propias interacciones humanas. Enseñar didáctica es difícil y más presuntuoso, porque estaríamos intentando teorizar sobre la práctica. Durante la formación para el ejercicio docente se estudian muchas teorías, pero cuando se llega al aula, la realidad es otra. No se enseña a qué hacer cuando un niño llora o si el experimento falló. En su defecto, quien pretende enseñar didáctica requiere que el estudiante no solo sepa, sino que sepa hacer. Solo podríamos abrir caminos dotando de herramientas para que vaya allanando ese sendero a transitar desde la particularidad. No podemos ocultar o disfrazar que tenemos internalizados modelos de nuestros propios maestros. Enseñar didáctica implica, muchas veces, ayudar al futuro docente a no copiar y reproducir malos hábitos que vio durante toda su vida escolar. Eso nos incluye. Es romper con todo aquello que nos desagradó durante nuestros procesos formativos para crear los propios.
partiendo de aquellas viejas y desagradables prácticas de algunos, no todos, docentes de otrora. No podemos generalizar, sería una contradicción interna, colocando, separando y denigrando de la educación con la que vine formándome y elevarme como un nuevo ser renacido de las cenizas, cual ave fénix. Hay que tener claridad que no hay una única verdad. A diferencia de la física, en didáctica no hay leyes universales, destacando que en este campo de la física se abren nuevas opciones, pero algo sí hay que tener claro. Enseñar a navegar en la incertidumbre es mucho más difícil que enseñar a aplicar una fórmula. La didáctica no es un conjunto de técnicas, sino una reflexión sobre la acción. Para poder comprender su complejidad, habría que formularse preguntas como ¿qué se enseña? ¿Cuándo y por qué se usa una técnica u otra? ¿Para qué se enseñó esto? ¿Y qué impacto tiene? ¿Cómo reaccionar cuando nada sale como se planeó? Esta, entre otras preguntas, podrán dar una perspectiva que no es prudente pretender enseñar didáctica. El desafío del formador al pretender enseñar didáctica es difícil, porque el formador debe ser un modelo de lo que predica. No puedes enseñar didáctica participativa a través de una conferencia magistral de 3 horas donde nadie habla, por ejemplo. El formador de docentes debe crear escenarios de simulación y fomentar la práctica reflexiva. El objetivo no es que el docente repita lo que dice el manual, sino que desarrolle su propio ojo clínico para leer el aula. Defender la didáctica como un acto artesanal implica reivindicar la figura del docente como un creador y no como un simple ejecutor de manuales. De allí nuestro foco en vías de sostener por qué la educación debe alejarse de la estandarización industrial y abrazar la artesanía pedagógica. Entre sus elementos sustentadores podemos mencionar, en primer lugar, la singularidad del material humano. Un científico trabaja con variables controladas, un artesano trabaja con materiales que tienen vida propia, porque las y los estudiantes no son piezas de producción en serie, cada uno trae un contexto emocional, cultural y cognitivo único. Es por todos conocidos que la ciencia busca leyes universales, pero la educación busca respuestas particulares. Estandarizar la enseñanza es como intentar que todos los pies calcen en el mismo zapato. La artesanía, en cambio, hace el zapato a la medida de quien lo usa en su caminar. Por otro lado, lo que se denomina el valor de la improvisación educada es saber que la ciencia estandarizada teme al error y al desvío, mientras que la artesanía lo aprovecha. Por ejemplo, en el aula ocurren momentos pedagógicos imprevistos. Una pregunta curiosa, un conflicto, un evento social. El docente artesano tiene la sensibilidad para abandonar su plan y seguir esa chispa de aprendizaje, por lo que un manual estandarizado no sabe qué hacer cuando un estudiante hace una pregunta que no está en el guión. Por ello, el docente artesano sabe que en el desvío suele estar el aprendizaje más profundo. En este mismo sentido argumentativo, encontramos la didáctica como sabiduría de la práctica, la phronesis. Aristóteles distinguía entre episteme, conocimiento teórico, y la phronesis, sabiduría práctica. La didáctica se parece más a la cocina o a la carpintería que a la física pura. Se aprende haciendo, fallando y refinando el ojo clínico. Nadie se hace docente leyendo libros de medicina pedagógica,
sino habitando el aula. La didáctica es un saber que reside en las manos y en la intuición del maestro, algo que ninguna inteligencia artificial o estándar puede explicar. Y para finalizar, encontramos el vínculo como motor del aprendizaje. La estandarización busca ser objetiva y distante. La artesanía es profundamente subjetiva y cercana. La neurociencia, irónicamente, nos dice que solo aprendemos aquello que nos emociona. El vínculo artesanal entre el maestro y el estudiante es el que abre la puerta del conocimiento. Un estándar no puede mirar a los ojos de un estudiante y saber que hoy no puede aprender porque no ha desayunado o porque está triste. El artesano sí lo ve y ajusta su obra en consecuencia. Es importante destacar que defender la didáctica artesanal no es rechazar la formación técnica, es poner la técnica al servicio del corazón. No queremos maestros que sean reproductores de currículos, sino productores de cultura y pensamiento. Para que pueda ilustrarse mejor este aspecto, nos permitiremos narrar la siguiente analogía llamada el gancho, la metáfora del carpintero y la fábrica de muebles. Imaginen dos sillas. La primera silla salió de una fábrica automatizada. Se cortó siguiendo un software. Se ensambló en una cinta transportadora y es exactamente igual a otras 10.000 sillas. Es funcional, es barata y cumple su norma técnica. Pero si esa madera tenía una veta rebelde, la máquina simplemente la cortó o la rompió, porque la máquina no sabe negociar con la madera, solo sabe obedecer un código. La segunda silla nació en el taller de un carpintero. Él tocó la madera, olió su resina y se dio cuenta de que esa pieza era más dura de lo normal. Así que cambió el ángulo del cepillo. No usó un manual, usó su ojo clínico y su experiencia. Esa silla no es igual a ninguna otra porque fue hecha para la espalda de alguien específico. Ambas sillas son funcionales, pero una no es producto de la meticulosidad de su fabricación. La caracterización del material en su particularidad estructural, el reconocimiento de sus debilidades y potencialidades. Las primeras se obvian, desechan, eliminan. La segunda aprovecha todas sus potencialidades y las convierte en fortaleza, las trata, las reconoce, pule y brilla al final, respetando su singularidad. Hoy nos han querido convencer de que los docentes debemos ser esa fábrica que son estandarizados, predecibles y medibles. Pero la didáctica es y debe ser un oficio de taller, porque nuestros estudiantes no son tablas de madera uniforme, son árboles vivos, complejos y distintos. Enseñar no es aplicar una ciencia, es el acto artesanal de moldear el conocimiento para que encaje en el alma de un ser humano único. El estándar mata la curiosidad. Cuando estandarizamos, le pedimos al docente que ignore la curiosidad del niño para que pueda terminar la página X del manual antes de que suene el timbre. Eso no es educar, es tramitar. En otras palabras, la ciencia es el mapa, pero la artesanía es el camino. La ciencia nos puede decir cómo funciona el cerebro en general, el mapa, pero solo el docente artesano sabe dónde están los baches y los paisajes hermosos en el camino real de su aula. Es imperioso reivindicar a la artesanía pedagógica a través de la didáctica. Es devolverle al maestro su dignidad como intelectual y creador, sencillamente porque el técnico es reemplazable por un software.
el artesano es irreemplazable por su humanidad. No busquemos la perfección de la línea recta, busquemos la belleza de la pieza bien hecha, aquella que respeta la identidad de quien aprende. Debemos estar claros que estos argumentos e ideas se convierten en un reto para quien asuma estas posturas, porque es un desafío a las estandarizadas que lidian por permanecer y concepciones asimiladas. Siempre habrá alguien que defienda la objetividad y la eficiencia, sin querer decir que no se alcancen los mismos objetivos, solo que desde dos ópticas diferentes, y surjan preguntas o argumentos como: si la didáctica es artesanal y no estandarizada, ¿cómo garantizamos la calidad educativa? Recordemos que la calidad educativa no es sinónimo de uniformidad. Un proceso estandarizado garantiza un mínimo, pero a menudo le pone un techo al máximo. El artesano no trabaja sin estándares de excelencia. Al contrario, es más exigente consigo mismo porque su obra lleva su firma. La verdadera calidad no se mide en que todos los estudiantes lleguen al mismo lugar al mismo tiempo, sino que en que cada uno alcance su máximo potencial, cada quien a su ritmo, su tiempo, sus capacidades. Lo importante es que llegue, sabiendo también que un estándar mide el producto, la artesanía cuida el proceso. Ambos están de la mano, solo que visiones diferentes y complementarias entre sí. Otro argumento es que la ciencia nos da evidencia de qué método funciona mejor, lo que la neurociencia establece como evidencia empírica. ¿Debemos ignorarlas? Obviamente no, en lo absoluto. El artesano conoce las propiedades físicas de su material. Un maestro artesano debe conocer la neurociencia y la psicología, pero la ciencia nos habla del estudiante promedio, que no existe en el mundo real. La ciencia es la base, pero no es la acción. La ciencia nos dice qué sucede en el cerebro, pero la didáctica artesanal es la que sabe cómo conectar con el corazón de cada estudiante cada día. ¿No es la artesanía una excusa para la improvisación y la falta de planificación? Absolutamente no. Confundir artesanía con improvisación es un error. El artesano es el que más planifica, porque conoce la complejidad de su tarea. La diferencia es que su plan es flexible, no rígido. Un docente técnico es un esclavo de su planificación. Un docente artesano es el dueño de ella. La planificación es una hipótesis de trabajo y solo un artesano tiene la maestría para cambiar el rumbo cuando la realidad del aula le indica que hay un camino mejor para el aprendizaje. Lo que es importante no siempre puede ser medido, y lo que puede ser medido no siempre es lo más importante. Recordemos la metáfora, el carpintero versus la fábrica. La singularidad humana y el vínculo emocional. La diferenciación está en la pedagogía como el marco. La didáctica general serían las herramientas y la didáctica específica el área. En conclusión, la didáctica es una decisión ética y estética, no solo técnica. La tecnocracia no es siempre el mejor camino. Esta no es una posición aislada, una idea personalista, sino que durante la historia del estudio de la educación, muchos autores la secundan. Entre ellos podemos citar, y para la consulta particular, a Richard Sennett, el maestro de la idea del artesano. Aunque es sociólogo, su libro El artesano es la Biblia de esta postura. Entre sus conclusiones y presentadas como tesis, establece que el artesano es aquel que desea hacer un trabajo bien hecho por el simple hecho de hacerlo bien. La mano y la cabeza no están separadas.
El pensamiento se desarrolla a través de la acción técnica y la sensibilidad material. Su frase más poderosa es: hacer es pensar. El autor sostiene que la destreza se desarrolla con la práctica reflexiva, no con manuales. Tenemos también a Philippe Mérieux. La educación como obra de madera. Es uno de los pedagogos vivos más importantes. En su libro Frankenstein Educador utiliza una metáfora poderosa. En el mismo critica la idea de que el docente puede fabricar al alumno a su antojo, como Víctor Frankenstein hizo con su criatura en el famoso libro. El niño no es un objeto que se construye, sino un sujeto que se acompaña. Él argumenta que la educación es una aventura imprevisible. Para Mérieux, estandarizar es intentar controlar lo incontrolable, la libertad del otro. En este grupo de estudiosos de la educación no puede faltar Paulo Freire, el referente latinoamericano por excelencia, quien está en contra de la denominada educación bancaria. Nos habla sobre la educación estandarizada como una educación bancaria, donde el docente deposita conocimientos en estudiantes pasivos como quien mete dinero en un banco. En su defensa sobre la artesanía pedagógica, propone una pedagogía del diálogo y la pregunta. El docente artesano no entrega el saber, lo construye con el estudiante a partir de su realidad particular. Asimismo, Donald Schoen, el práctico reflexivo, este autor es fundamental para explicar por qué la didáctica es difícil de enseñar. Su argumento es que los profesionales, como médicos o docentes, no aplican fórmulas científicas en situaciones complejas, sino que poseen un conocimiento en la acción. Su argumento clave es la reflexión en la acción. El docente es como un músico de jazz que improvisa sobre una estructura. Esa improvisación no es al azar, es maestría técnica aplicada al momento único. Otro estudioso es Elliot Eisner, la enseñanza como un arte de interpretación. Eisner fue un gran crítico de las pruebas estandarizadas. Establece que el docente es un artista, el aula es su taller y el currículum es su partitura, pero la interpretación es suya. Quienes conocen la música saben de lo que trata. Argumentando que no todo lo que importa en educación es medible, la sensibilidad cualitativa del docente para saber cuándo intervenir y cuándo callar es una forma de arte. En resumen, cuando un profesor solo sigue instrucciones de un manual, deja de ser un profesional y se convierte en un operario. La artesanía es, por lo tanto, un acto de resistencia política. A modo de reflexión, podemos concluir con que hemos crecido en un sistema que ama las gráficas de Excel y los exámenes de opción múltiple. Pero como nos recuerda Philippe Mérieux, él y la estudiante no son objetos que fabricamos en un laboratorio. Es un sujeto que nace a la cultura. Intentar estandarizar la educación es como intentar estandarizar el amor o la amistad. En el momento que le quitas la espontaneidad y el vínculo, deja de ser real. Sennett, en El saber del hacer, nos dice, aquí es donde entra la idea de la artesanía. Como dice el autor, Richard Sennett, el artesano no es alguien que trabaja sin técnica, sino alguien que ama tanto su oficio que la técnica se le ha metido en los dedos. El docente artesano no aplica una planificación, habita la planificación. Sabe que la didáctica es un diálogo constante con la madera rebelde, con el niño que no entiende, con el grupo que hoy llegó inquieto. De igual manera, Schoen dice, no enseñamos didáctica para que los futuros maestros, o nosotros mismos, repitan como loros lo que dice un libro.
La enseñamos como propone Donald Trump, para que desarrollen una reflexión en la acción. El aula es un territorio de incertidumbre y el docente es el navegante, que aunque tiene una brújula, en este caso la pedagogía, debe ajustar las velas cada vez que el viento cambia. Eso no es improvisar, eso es maestría. En resumen, la didáctica del docente artesano es un acto de dignidad. Por ello, y para finalizar por ahora, les invito a ver a la didáctica no como una ciencia fría, sino como un acto de resistencia. Reivindicar nuestra artesanía es reivindicar nuestra dignidad como profesionales. No somos operarios de una fábrica que procesa niños, somos arquitectos de posibilidades. Sigamos el consejo de Elio Eisner. Tratemos la enseñanza como un arte de la interpretación, porque al final del día, lo que el estudiante recordará no es si completamos el currículo, sino cómo lo hicimos sentir y cómo le enseñamos a mirar al mundo con sus propios ojos. Por todo esto, se extiende la invitación a despojarnos de esos métodos repetitivos arraigados de la imitación a las prácticas de otrora, la que copiamos de nuestros predecesores, que aunque no fueron erradas en su generalidad, sino contextualizadas en un tiempo y espacios determinados, como la memorización, el mecanicismo práctico. Avancemos y profundicemos en el forjamiento del análisis, la reflexión, la necesaria interrelación con la realidad cotidiana, el aprendizaje para la vida. Para que el aprendizaje sea asimilado de manera consciente y asumido de modo aprensivo por su identificación con su contexto, y veremos que los resultados serán otros. Hablar de la artesanía didáctica no es romanticismo, es realismo pedagógico. Lo romántico y hasta utópico es creer que un examen estandarizado de 45 minutos puede medir la complejidad del alma humana o el desarrollo del pensamiento crítico. La artesanía es pragmática, busca resultados reales en personas reales, no promedios en una hoja de cálculo. De igual manera, es importante la valoración del docente de acuerdo a su capacidad de transformación. Un artesano se evalúa por la calidad de su obra. La evaluación docente no debe ser una lista de chequeo de tareas administrativas, sino la observación de su práctica reflexiva. ¿Cómo resolvió ese conflicto? ¿Cómo adaptó el contenido para que sus estudiantes entiendan lo que no entendían? La subjetividad en educación no es un error, es la esencia del encuentro entre dos seres humanos. Apreciadas y apreciados compañeros de la vida educativa, los técnicos son útiles, pero son sustituibles. Los artesanos, en cambio, dejan una huella imborrable. No permitamos que la estandarización nos robe la alegría de crear en el aula. Sean artesanos, porque cada niño es una obra única que merece una mano experta y un corazón presente. La didáctica es el arte de convertir un saber que le pertenece al mundo en un sabor que le pertenezca a este estudiante, en este momento y para siempre. Tengan todos y todas excelentes y bendecidos días. Namaste.